Lucía. Lo primero que debemos tener en cuenta es la letra. Memorizarnos la letra y así vamos a tener claro la melodía de la canción. Voy a hacerlo en la menor, así muy básico. Termina en do. Lucía es uno de estos guainos que la nota no finaliza, mejor dicho, la melodía no finaliza en la tónica, sino en el do. Hay muchos guainos que terminan en la tónica y muchos que terminan en el tercer grado, que en este caso es do. Bien, esta, así lo muy básico, lo que tenemos que hacer es agregarle adornos con la mano izquierda, con la mano derecha, con la mano izquierda, los glisandos, ligados aquí con los abanicos, así, con mini rasgueos hacia el agudo, etcétera. Entonces, si quieres con bajo o ahí, como estás en el fa, puedes hacer do fa, do fa. Sería acá. Esta es la melodía. El codo. Codo de enlace, cualquiera, el que ustedes sepan, o escuchando muchos guainos que hay, pueden coger el codo y lo agregan a su arreglo. ¿No? Y vuelven a hacer. Cuando repiten el tema, hacen variaciones de ornamentos, a veces de registro quizás. Depende cómo estén trabajando su tema. Este es en la menor. Si es en si menor, pones capo, o puedes hacer el temple arpa. Que sabiendo dónde están las notas, las posiciones para diseñar la melodía, nos es muy fácil. Y esto que era en la menor igual. Y el bajo acá. No te olvides que termina en el grado 3. Ahí no, en el grado 3. Y diseñas tu codo ahí de tónica dominante. Del cualquiera puedes crear, de hecho, de cualquier otra canción. Maquinamos la melodía y ponemos el bajo, fa, si, fa, si, fa, si. Vamos a
está en fa. O de acá, o. Ese es el bajo de sol de la tercera. En la ausencia del bajo, vuelvo a decir, el abanico va a ser muy útil para sentir, para tener esa sensación de que no falten notas, de que no faltan notas. O sea, cuando hago esto, ya no hay bajo, pero el mismo hecho de darle más fuerte y con más ataques, o sea, los tres dedos, recién ahí viene el bajo. Esto nos da esa sensación de que el peso de los sonidos se está manteniendo. Porque si estamos haciendo línea melódica con bajo y de repente no suena el bajo, se siente que algo no está. Y los codos, cualquier codo, ¿no? Cualquier codo. Acá igual que cuando dijimos en si menor, igual que cuando dijimos en la menor, acá, si quieren, acá. El bajo, perdón, ya. Las armonías, pues, Lucía era la luna, si bemol, o se estila hoy en día en este tipo de guaynos ayacuchanos que van a sexto grado a hacer este movimiento armónico. Y la, re. Si estoy en la menor, en la menor hay un detalle que hay que considerar, que de fa, mi y el re ya no baja, tiene que subir. Eso suena un poco extraño si estamos conduciendo con nuestro pulgar el bajo como cantor ahí también. Entonces, si estás haciendo como base armónica puede ser, pero si estás diseñando un solo podría no resultar. Entonces, como acorde sí, pero como bajo, salvo en todo caso que vengas desde aquí, ¿no? No. Eso. Y puedes tocar el sol, ¿no? Porque ahí está mi menor que tiene el sol. Esto del re y el sol no pasa nada, que es como un sol con su oncena. Sin embargo, el sol ya le pertenece al do como un anticipado, no suena mal. Hay muchas maneras de armonizar hoy en día este tipo de música, poniéndole extensiones en vez de do con novena, etc. Lo importante es que a ustedes les agrade lo que están haciendo. Si estás
poniendo alguna nota de puro capricho y tu ser te dice que no te agrada, cámbiale, no es la nota. Entonces, Lucía.